Se quebró la mano derecha del clan Sena. Habló y contó todo. César prendió fuego a la valija. Y estamos hablando de Obregón. Lo que se conoció en las últimas horas es la declaración extendida. Obregón es la persona que hasta el momento dio un detalle quizás del más relevante de la investigación. Fue hasta el campo de los Sena, marcó un lugar y se encontró esta famosa bolsa con huesos triturados que todo indicaría que son humanos, Ana. La verdad es que en la investigación que se lleva adelante, lo que fue el reconocimiento de cada uno de los elementos que podrían ser de Cecilia, esto es lo que nosotros estuvimos hablando durante 15 días aproximadamente, se terminó confirmando en el día de ayer. Ya su tía abuela, Mercedes, ya Gloria habían dado algún tipo de adelanto de que posiblemente esos elementos encontrados eran de Cecilia y finalmente en el día de ayer terminó confirmándose. Llegaron al lugar en 3 vehículos acompañados y protegidos por fuerzas federales, la Gendarmería. Cuando ingresaron directamente al lugar, identificaron estos elementos. Y esto hace, creo, que estén un poco más cerca en la investigación que se lleva adelante de pedir la prisión preventiva. Ya dijeron que durante todo el fin de semana iban a seguir trabajando, allanamientos, rastrillajes, nuevos detenidos, es posiblemente las novedades que se tengan en los próximos días. Ayer, pasadas las 2, 3 de la tarde, llegó Gendarmería con este sonar muy particular, una máquina de alta tecnología que tiene justamente Gendarmería. ¿Para qué? Para revisar este famoso hormigón que apareció. Lo digo de la nada para que me entiendas si estás del otro lado. O sea, si nosotros miramos la obra y prestamos atención, tenés 32 metros puestos en el medio de la nada, en el barrio de Mereciano Sena, que lleva su nombre, gracias, Dire, por la imagen. Entonces, en las próximas horas del día de hoy, se va a estar haciendo una especie de rastrillaje por un sistema muy puntual, una máquina que hace o reparte o genera una onda, rebota en el piso y si encuentra alguna anomalía entre lo que es el piso y esta carpeta de hormigón, Ana, no sé si digo bien, soy medio bruto con el tema de la construcción, va a sonar esa alarma y van a tener que romper. No hay más que eso. O sea, ¿alguien le llamó la atención que hayan hecho una obra entre las 4 y las 6 de la mañana? Creo que a todos. Va a haber algo de... ¿Cómo? Con lo corta que es la obra. No, no, Corta y ya la ves rápida, y... y en un lugar lleno de barro, es llamativísimo. Es llamativo, primero la manera en que la hicieron. Durante la madrugada decían, a ver, es llamativo y no este tipo de construcciones o este tipo de obras en muchas oportunidades se llevan adelante durante la madrugada justamente para poder avanzar en un horario en donde no hay tanto sol, en donde quizás el sol, la lluvia hace que no se quiebre el laburo que están haciendo los obreros. Cuando hablamos de se quebró el clan Sena, se quebró el imperio Sena, ¿de qué estamos hablando y de quién estamos hablando? Obregón es la mano derecha de Mereciano Sena, lo ves acá, es uno de los 7 detenidos. Cuando te hablamos del clan Sena, más allá de los 3, o sea, Mereciano, la cara del movimiento, Marcela Acuña, la mente brillante del movimiento, no te lo estoy diciendo yo, sino lo que tiene la investigación, y César Cascotito Sena, la persona que entienden los padres que era el heredero al trono, que también tiene una lectura de la relación con Cecilia. ¿A qué me refiero? Este heredero al trono se iba a correr de su trabajo por amor, por Cecilia, que lo quería llevar a otro lado. Bueno, ese es un punto en donde Marcela Acuña estaba bastante molesta. No querían que su hijo salga del movimiento. Salimos con César en la camioneta, estacionamos antes de la curva y bajamos las bolsas. Habla de varias bolsas que habrían sido retiradas del interior del domicilio en el que vivían y compartían César Sena con sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena. Cada uno llevaba una bolsa, llegamos hasta la costa del río, César desata una
y tira todo el contenido en el límite del río. Cuando hablas de contenido, ¿hablas de pertenencias personales o hablas de un cuerpo que podría haber sido desmembrado? Digo, si salieron de la casa y retiraron varias bolsas, de la casa debería haber salido, si es que se querían deshacer del cuerpo desmembrado, ya el cuerpo en esas condiciones. Sin embargo, en la casa no habrían encontrado sangre. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante una estrategia judicial por parte de Obregón, Emereciano, César y Marcela, en donde confundimos esta situación. Pero ¿qué pasa? Acá te hago un contrapunto, porque si Obregón marcó un lugar, no solamente en su declaración, sino in situ, porque fue con el rastrillaje. Obregón no se quedó en la celda. Hizo una inspección ocular, exacto. Exactamente, fue parte y dijo acá. Y esa bolsa, que es la que tiene la investigación y entiende que en un 90% tienen seguro de que son restos humanos. Entonces, hay una contradicción. ¿Realmente las bolsas que salieron de la casa de Locena eran restos de Cecilia o era plata? La verdad es que no queda demasiado claro. Digo, tratando de recapitular en el minuto a minuto qué es lo que pudo haber ocurrido en el interior de ese domicilio. Y teniendo en cuenta que en el interior de la casa de la familia Sena no hubo rastros de sangre, no hubo rastros hemáticos que se pudieran cotejar. ¿Fueron a algún otro lugar después de salir del domicilio? ¿Llevaron adelante algún otro tipo de trabajo, tarea, para poder deshacerse del cuerpo de Cecilia? Si no, es imposible estar hablando del cuerpo de Cecilia desmembrado y que sale directamente de la casa de Locena, en donde no se encuentran ningún tipo de mancha de sangre. El tema es que el registro fílmico que tiene la investigación, punto, y ahora voy a poner el seguido, nadie vio el famoso y bien reconocido video. Es algo que tiene la investigación. A nosotros nos llegó simplemente una foto de Cecilia por última vez entrando en la casa. Sí, Richard. Ayer el abogado de César confirmó que en las imágenes se ve salir a César en un momento determinado de la casa, pero en las imágenes nunca se ve salir a Cecilia. Claro, lo único que tienen. No hay registro fílmico de una salida de Cecilia. Él dice que pudo haber salido escondida en un auto, bueno, no sé. Hizo 1000 elucubraciones. Aquí está. Pero lo cierto es que hay un esta es la registro foto en fílmico, cuestión. claro. Esta es la foto en cuestión del video en cuestión. Que también acá hay un tema, Ana, y apelo a tu experiencia. Más allá que hayan reconocido estos elementos quemados, que creo que son claves para pedir la prisión preventiva, ¿qué otras pruebas hay? No, creo que hasta este momento hay diciendo un cúmulo de indicios. Ahí va. Hay un cúmulo de indicios que podrían llegar a ser muy importantes para la investigación. Por un lado, tenemos que hablar, por ejemplo, del viaje que se había prometido, algo que aparentemente iban a llevar adelante los dos, en donde el mismo domingo iban a partir desde la provincia del Chaco hacia Buenos Aires, Corrientes y Ushuaia. Eran las paradas obligadas que iban a tener. Por otro lado, ingresaron a ese domicilio, sin embargo, los pasajes nunca fueron sacados. Entonces, yo lo que creo es que hubo una planificación burda dentro de la impunidad con la que ellos se manejaban. Lo que no queda demasiado claro, por lo menos no para mí, es qué es lo que ocurrió en el interior de ese domicilio, ni de qué manera lo llevaron adelante. ¿Te parece que sigamos con las placas? Sí, Fuimos al barrio, César bajó la mochila y ahí nomás prendió fuego todo. Está en referencia cuando habla al barrio, es el barrio de Mereciano, que lleva su nombre, no el barrio de él, de donde vive, y la mochila en cuestión es la que estaba junto con la valija que fueron reconocidas en las últimas horas. Esto de prendió fuego. Y para mí, acá, y esto es personal, la misma estrategia de siempre. Todos contra César. Todos apuntando a César, porque entiendo, doctor, y acá, Seba, te pido una mano, si no tienen la manera de comprobar que padre y madre mataron a Cecilia y lo ayudaron a encubrir, tienen la posibilidad de quedar libres. ¿Digo bien?
Correcto, tal como lo dijo parte de la querella, el doctor Pierre y el doctor Burlando, el expediente inició mal, como muchos expedientes, como en su momento un expediente que tuvo Burlando fue este de los rugby, empezó mal, y después con toda esta exposición mediática, ahí se empezó a intensificar y a pedir a distintas colaboraciones, a distintas fuerzas y departamentos, donde avanzó y se acomodó todo lo que es expediente. Hasta ahora el cuerpo no está, es como una especie de búsqueda de paradero. Entonces el código es muy claro, el que matara a otro, si no tenemos el cuerpo, es muy difícil. Tenés un montón de indicios, tenés testimoniales que están complicando, pero también hay muchas testimoniales que se contradicen, como el del casero que declaró una, que declaró otra. Ya te digo, por la experiencia va a declarar 5 veces, van hasta iniciar un expediente para ver si es insano o no. O sea, está muy difícil el expediente. Se ha hablado también del juicio por jurados y demás, porque imagínense con toda la exposición que tiene esto, si alguien llega a quedar libre. Va a ser un escándalo. Un escándalo. Además se tiene que ir de Chaco, digo, ¿no? Un escándalo y va a ensuciar un poco el poder judicial. Entonces ahí lo que están haciendo es tratando de buscar como sea que aparezca el cuerpo. Cuando aparezca el cuerpo, ahí sí van a estar... A ver, vos acá lo que no me queda claro es... Me haces mucha referencia al cuerpo, el cuerpo. ¿Hay casos en la justicia en donde se ha declarado culpable una persona sin que esté el cuerpo Estela también? Maris. Sí, pero necesitas pruebas. Por ahora tenés testimoniales que se cruzan. Cuando vos decís pruebas, es pruebas contundentes. Pruebas contundentes que pueden ser testimoniales. Testimoniales importantísimos, pero tenés testimoniales que se cruzan. A la señora Acuña, que declaró que llegó a la casa, vio un cuerpo. Un bulto. Un alfombra. Un bulto que parecía un cuerpo. Y se fue a comer alto guiso. Que nosotros decimos cuando la vemos, ¿cómo va a declarar eso? Parece una declaración tonta. No nos olvidemos que viene de hija de abogados. Esa abogada es la ideóloga de un plan político exitoso. Entonces, yo no sé si declaró mal o hay una especie de planificación que claramente fue premeditado, pero hay una especie de planificación donde están entorpeciendo, como decimos nosotros los abogados, embarrando la cancha, donde está haciendo muy difícil la búsqueda del cuerpo. Fíjense que hablaban de un basurero, ahora hablaban de esta calle de hormigón, que tuvieron que pedir un sonar, un radar a La Plata para que puedan ver qué hay, la casa, o sea, están buscando por todos lados. Pero a mí lo que me da maniobra y manipulación son, particularmente, ¿no? Hay maniobra y manipulación en cuanto a, obviamente, Cecilia, en absolutamente todo, para mí. Pero más allá de todo eso, lo que me da complicar a César Sena es la declaración de Marcela, la declaración de Merenciano, y que en un momento el propio César Sena se haya quedado sin abogado y que el abogado en su declaración termine complicando a su cliente. Eso es un error hasta que podría ser sancionado y perder la matrícula del abogado. Yo me pregunto, ¿es un error? Un abogado no puede decir eso. Hay un caso también hace poco, el de D'Artés, que fue sancionada la colega Rosenberg, 2 años le retuvieron la matrícula por un comentario que hizo sobre ese expediente. No podés decir eso de tu cliente. Te podés correr, directamente no tenés que decir nada y se acabó. Pero bueno, no se puede ser tomado en el expediente esto. Estamos directamente comunicados con el doctor Osuna, él es el abogado de César Sena. Fue su momento, o no sé si lo sigue siendo, del abogado de una persona que también apareció en la causa, lo conocimos en su momento como el Laucha, y el doctor Osuna se presentó junto con esta persona y declararon, y fue la primera vez que por lo menos en lo personal lo había conocido. Doctor, buenos días, Federico Frica, Anabelia Cerezo y todo el equipo de Crónica con vos lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Doctor, ¿en qué condiciones, cómo está César Sena? ¿Cuándo fue la última vez que habló? ¿Qué le transmitió? Y el último día que yo lo vi fue el día jueves, en hora de la fiesta, que había ido yo a entrevistarme con él a ver si él realmente había hablado con el cura y había confesado de cómo había sido la entrevista por eso que pasó después de que el cura salió a hablar. Crónica a las 1:30 horas. También salió a complicarlo, o sea, no solo el anterior abogado, sino que el cura lo terminó cagando. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque yo, por lo menos mi interpretación es que complica un poco más quizás a los padres. Él habló de... Bueno, pero al complicarlo a los padres lo termina complicando a él. En realidad acá hay algo que los otros colegas no lo están entendiendo
o están viendo otra causa, que al complicarse uno se complican todo. Doctor Acá Osuna, no es que lo están indicando a uno varias y los cuestiones. demás, no. Varias cuestiones. Me parece que esto es realmente muy importante lo que usted está diciendo, porque utilizó una palabra que incluso a mí me llamó la atención, salió a cagarlo. Perdón que lo diga de esta manera, Sí. pero lo dijo Ah, usted. me quedé helado. Pero a ver, las cosas como son, ya somos todos gente grande, hay que ser prácticos, ¿tá? Sí. Hay que decir las cosas como son, que yo te decía, ay no, salió a decir tal cosa o a maquillar las cosas como son, las cosas como son. Si él tiene una entrevista de carácter religioso, hasta el Código Procesal Penal te dice que si justamente el sacerdote, el conocimiento que tiene Sí. de hechos, él no puede ir a ventilarlo así por ahí, por cualquier lado. Imagina quién se va a ir a confesar después con el cura y que vos le contás tu pecado y después, no sé, sale a ventilarlo en todo el barrio. Doctor. ¿Quién se va a ir a confesar? No sé. ¿Sabe qué es lo que pensé yo en un primer momento? Estas maniobras tienen algún tipo de intención, son adrede. O son O mandadas. son muy torpes, No, son extremadamente no, torpes. Si no, no no, las acá no entiendo, hay- perdón. Acá no hay ninguna, acá si habría alguna estrategia, no, todas estas cosas no pueden pasar. Esto no, en una organización criminal, esto no pasa. Esto no, acá no hay organizado nada, acá no hay coordinado nada, esto no es ninguna estrategia de nadie. Acá es lo que yo dije en varios medios. Acá nadie tiene ni una estrategia, Fíjate, el único que salgo a decir lo que no hay, fui yo desde el primer momento. Lo demás, bien, gracias a todos, cerraron la fiesta, nadie dice nada. Ricardo, pero a ver, perdón, estoy sorprendido, la verdad que por lo que nos estás contando, si vos me decís, acá no hay ninguna estrategia, por lo menos en lo personal y sin ser abogado, y si me lo querés contradecir está perfecto, pero yo sí siento que hay una estrategia de todos contra tu cliente, en este caso César Sena, como ponerlo a él como el máximo responsable. Parecieran las testimoniales Pero- parecerse en eso, sin saber lo que pasó, Disculpame, te vuelvo a decir lo que te dije en un principio. Y ellos creen que eso es así, y indudablemente no tienen estrategia, porque al vincularlo a César se están vinculando ellos mismos también. Doctor, una Porque pregunta. si todos están presumiendo que él fue el autor del hecho, y bueno, ellos también estaban en la casa, ellos también, tendrían que haber tenido conocimiento. Si la madre está diciendo que quién fue el mira, te estoy diciendo lo que me va a decir el fiscal en la audiencia de oposición a la prisión preventiva o en la audiencia en la Cámara de Apelaciones, porque nos conocemos mucho con el doctor Gómez, que es el fiscal de Cámara, que tenemos muchas causas, muchas batallas en común. No, pero espere, doctor, porque la verdad es que me llama poderosamente la atención alguna de sus frases. Si lo quieren complicar a César, se están complicando ellos también porque estaban en el interior del domicilio. Usted de esta manera está confirmando que el papá y la mamá estaban ahí. No, yo no estoy confirmando eso, pero te quiero decir, ellos tienen equipo de cámara de seguridad. Ellos saben que Cecilia era la nuera. Sí. Te quiero decir, todo eso me va a decir el fiscal de cámara en la audiencia de oposición, pues te quiero decir, para mí no es algo que yo ya lo tengo que estar trabajando. Por eso te digo que las otras partes no tienen estrategia. Al querer complicarlo a César, todos estaban, te quiero decir, en algún momento todos tendrían que haber tenido conocimiento que Cecilia, no sé, estuvo ahí en algún momento, Ricardo. y que ponerle, fíjate, si Ricardo, escúchame. Marcela dice, el día 2 vi, parece algo, un bulto, un cuerpo, lo que haya dicho en su Sí. declaración, y bueno, y ella, vos vas a ver un bulto, un cuerpo en tu casa y te va a mandar a mudar a comer un guiso. Lo primero que va a hacer un escándalo, va a llamar a la policía, al 911, a la línea 132. Claro, lo que pensamos a todos, todo el Ricardo. mundo. Sí. Lo ¿Qué que- le dijo? lo- Sí, ¿qué le dijo Bueno, su defendido y bueno, respecto a una este cuestión bulto? obvia. Porque estaban Una cuestión incriminándolo, obvia. están diciendo que el cuerpo yo estaba te en la digo, casa. Yo le digo, conociéndolo al doctor Gómez, Sí. que todo eso me lo va a tirar en la audiencia de oposición, por eso te quiero decir, para mí esto ya no es
Yo ya estoy pensando en lo que me va a decir él en la audiencia, por eso, que a eso yo voy en cuanto a que no hay estrategia. Pero, no hay estrategia, perdón, doctor, me parece más que nada teniendo en cuenta que no estamos hablando de tres desconocidos, estamos hablando de padre, madre e hijo. Entonces, la verdad es que tratando de interpretarlo desde mi lugar, me parece hasta torpe que no haya quizás una estrategia conjunta. La verdad es que me parece que están como tratando de complicarse o de correrse de escena y complicando quizás a la otra persona, no sabiendo que están todos metidos en la misma situación. Y bueno, a eso es lo que yo voy, Pero usted no habla con la otra parte, con a quien el doctor defiende Saife. a Marcela y a Merenciano. ¿Usted no tiene contacto con ellos? Si necesito yo tener contacto, yo puedo llegar a tener contacto. Lo que pasa es que acá, por eso te estoy diciendo que los otros no tienen estrategia. Yo sí tengo una estrategia, pero que yo sí es mía, pero los otros, cada uno indudablemente va haciendo lo que les va pareciendo, por lo menos eso es lo que yo estoy pensando ahora, Sí. que van improvisando la situación y que no hay estrategia, porque fíjate, Doctor. esto de hacerle declarar a Merenciano y a Marcela, ellos seguramente en su desesperación le habrán dicho, no, queremos declarar, decir que, bueno, que Merenciano no estuvo y Marcela que estuvo antes y después se fue. Pero Ahora, doctor, ayer... No es ninguna estrategia, porque te quiero decir, Marcela y Merenciano no están por su declaración, porque ellos declararon o no declararon, o colaboraron o no con la investigación. Están por los elementos que hay en la causa, por los elementos que los fiscales entendieron que eran suficientes como para, Ahora, justamente, para tomarle una estación de imputado. Yendo a los fiscales, doctor, ayer el fiscal Cáceres Olivera, dijo que César Sena tenía lesiones, rasguños en la zona del cuello y en el brazo, que serían lesiones defensivas y que da la pauta de una posible maniobra de estrangulación. Estoy leyendo textual. ¿Esto le parece que puede ser así o si no, cómo se explica? Pero eso, te quiero decir, las lesiones salieron en todos los medios que tenían las lesiones en el cuello y eso está en el expediente. Pero te quiero decir, él se está basando en el plano de la suposición. Si ellos no tienen cuerpo, no hay autopsia, no saben ni cómo murió ni dónde está Cecilia. Eso en el plano de la suposición de ellos. Ellos siguen suponiendo, y que eso es lo que yo decía hasta el otro viernes pasado, que no tenían nada cuando se fue a hacer la apertura de los sobres y la muestra de sangre, que le dio todo negativo a muestra de sangre. Y doctor, ¿cómo explica entonces, por ejemplo, que hayan encontrado algunos elementos personales de Cecilia? Digo, en esto de no tienen nada, tienen un anillo, tienen una valija, tienen elementos personales que pertenecían a Cecilia y el mismo Gustavo Obregón, que es mano derecha no solamente de su cliente, sino también de toda la familia, es quien termina dando estos datos. Bueno, la declaración de Obregón, yo ya dije que eso estaba bajo sospecha y para mí... ¿Por qué bajo sospecha, doctor? Porque al momento de declarar él eso no tenía defensa. No tenía defensa. No se ajusta a derecho, entonces. ¿Cómo no tenía defensa? ¿No tenía un abogado mientras llevó adelante? No, pero espere, doctor, espere para poder entender. ¿No tenía un abogado que lo represente o en el momento en que llevó adelante la declaración indagatoria no estaba presente su abogado? Porque son dos cosas distintas. De estar estaba, pero no tenía una defensa seria, cierta y efectiva, que es lo que exige la Corte. No, bueno, pero eso es un problema del abogado y es un problema de Obregón. Si la defensa no se termina, pero digamos... no es un problema del abogado, es ¿por un qué problema del debido proceso legal y de la inviolabilidad de la defensa. Pero usted dice que abogado tenía y que estaba presente. Y bueno, y te estoy explicando, y vos me interrumpiste, te estoy explicando que al momento de la declaración él no tenía defensa, porque cuando se presenta la defensora, que nunca lo había conocido, que se presenta en horas de la siesta para que él declare, fíjate, una defensora general adjunta, que es mucho más que un defensor oficial común, y para darte el ejemplo, fíjate, cuando César Sena le renuncia a Juan Díaz, lo llaman al fiscal a la noche, a Cáceres Olivera, que César Sena quería declarar, la llaman a Patricia Alexis, que es defensora oficial, se presenta,
porque César Sena quería declarar, y ella le dice, no, vos no vas a declarar nada, porque ella no tenía conocimiento del expediente y tenía que ver. Cualquier defensor serio que tenga 2 dedos de frente y que tenga más o menos que vaya ya a una defensa con responsabilidad, lo primero que tenés que hacer es sentarte a leer el expediente y ver la necesidad o no de ir a declarar y de hacer una declaración. Creemos lo mismo que usted, doctor. ¿Cómo? Creemos lo mismo que usted, que no se hayan, que hayan hecho declarar a un y ojo que no estoy a favor de nadie, quiero aclarar esto. Como que fue adrede, como que fue una declaración buscada en un momento de la defensa débil. ¿Digo bien, doctor? Ellos tenían indudablemente el plan B cuando se le cayó todo el tema de la muestra de sangre en la casa y cuando el día antes le habían incorporado al informe del equipo antropológico de los huesos de la chancería, que no eran huesos humanos. Ahí se le cayeron los 2 indicios fuertes que ellos tenían de que el cuerpo, de la desaparición del cuerpo de Cecilia ahí en el campo de los Senas. Ahora, y entonces, doctor, si necesitaban aparecer algo más, y ahí arranca la declaración de Obregón. Con una defensa inexistente, por supuesto. Fíjate, ahora agarró el defensor que tiene que ser, que era el defensor oficial 4, y ahí ya planteó la nulidad de la declaración. ahora usted dice que por ahora no se encontró un cuerpo. Ayer a la noche viajó a Chaco un georradar para que la justicia provincial vea si puede estar el cuerpo de Cecilia abajo del famoso pavimento. ¿Qué va a pasar cuando se utilice el georradar? ¿Se puede encontrar ahí el cuerpo? No, ahí no hay nada. Ellos están, no sé de dónde sacaron todo eso, igual que todo eso que dijeron de la chancería. No sé, te quiero decir, siguen, no sé, van a venir a buscar petróleo. Si ayer declaró el muchacho de la empresa que estaba haciendo el pavimento y dijo que ahí van inspectores de vialidad, todo eso a controlar, que no se mueva. Son 40 metros, había sereno, había toda la medida de seguridad, y que si hubiese habido alguna maniobra o algo que hubiesen alterado ahí en la cancha, como ellos le dicen antes de largar el pavimento, Ricardo, lo tendrían que haber advertido. Ricardo, ¿tenés claro qué pasó dentro de la casa de los Sena? No, yo no tengo claro nada, te quiero decir, yo no puedo suponer nada, a mí nadie me dijo nada que había pasado, pero yo no puedo suponer nada de lo que pueda llegar a haber pasado ahí. ¿Cómo se puede explicar, doctor, el hecho de que los 2 teléfonos celulares hayan quedado en el interior del mismo domicilio, se hayan activado en la misma antena, cuando ya Cecilia no es encontrada? Más allá de que el propio César Sena dice que le habían robado el teléfono celular y que Cecilia se había llevado su teléfono celular y su documento, y también terminan desapareciendo todos los teléfonos celulares de la familia completa. Y eso tendrá que explicarlo el fiscal, el tema de las comunicaciones telefónicas, la activación de antenas y todo eso. Sí. Eso hay fallo de la corte y de todos lados. No, yo lo entiendo, pero por ejemplo, lo que me pregunto es lo siguiente: ¿por dónde va a ir su estrategia? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Cecilia ya estaba desaparecida, sin embargo, los teléfonos celulares se activan exactamente en el mismo lugar, mínimamente hasta el día 5, creo, 9:30 de la noche, un poquitito más, unos minutos más. Entonces, lo que me pregunto o trato de entender es por dónde va a ir la defensa de su cliente, teniendo en cuenta que César Sena se ubica en la casa de la familia, que es el último lugar al que Cecilia ingresa, que los teléfonos celulares, más allá de que él dijo que Cecilia se lo había robado, se activan hasta el día 5 exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto, doctor? ¿O cómo va a llevar adelante la defensa con algunos elementos que a su cliente lo complican? Y justamente trabajando sobre los elementos que lo complican, que eso yo lo expliqué desde el primer momento, que en todas las entrevistas periodísticas me preguntan si yo lo voy a defender de la inocencia, de la culpabilidad. Yo lo defiendo igual que cualquier causa, viendo los elementos de cargo, y en función de eso yo armo la estrategia de defensa. En base a los elementos de cargo, que es lo que yo le digo a todos mis clientes, me vienen a ver y digo, voy a mirar el expediente y te defiendo de lo que hay en el expediente. Yo no le pregunto si son o no son culpables, si es inocente o qué es lo que pasa. Yo al finalizar el expediente, al terminar y al tener sentencia, yo saco mis propias conclusiones. Ricardo, siente... Si no fue, pero eso me lo reservo para mí. Sí. Si no, si te imaginas, si yo voy ahí y le voy a preguntar, ¿fuiste o no fuiste?
y él me va a decir, sí, yo fui y yo tengo familia, hijos, yo no puedo, o sea, nadie, ni yo ni nadie va a poder defender. Entonces tenemos que... A ver, es interesante ese punto de vista ético, una estrategia ético, nuestra doctor. personal para no vincularnos. O sea, usted no defendería en este caso a una persona responsable de un femicidio, por ejemplo, por una cuestión ética, moral. No es que no defendería, sino que te quiero decir, no voy a tener la misma intensidad para defender, que ya se habrán dado cuenta que yo soy bastante efusivo para asumir mi Se le nota. responsabilidad. Se le nota frontal, doctor, la verdad que y mi rol que desempeño en el proceso, pero que te quiero decir, yo no le pregunto, justamente yo trato de no mezclarme a nivel personal y anímico. Yo trato de trabajar lo legal, lo mismo que le digo a la gente que trabaja conmigo. Le doy un expediente, bueno, mira, fíjate que hay, y te dice, sí, le violó. Y bueno, pero mirá qué hay para hacer, no me digas. ¿Por qué aceptó este caso? Si lo moral usted, ¿por qué acepta este caso si lo moral le pesa tanto? Digo, hay una mujer Yo defiendo todo, yo no tengo problema, yo soy defensor y me preparé acá en Buenos Aires, en España, en posgrado en Santa Fe, en muchas partes del mundo, y me preparé para defender gente que está culpada de hechos graves. ¿Usted cree que su representado es inocente? ¿Usted cree que su representado es inocente? Te vuelvo a decir lo mismo. Yo lo defiendo de lo que hay en el expediente. Yo no te puedo decir si es culpable o inocente hasta que no termine el expediente y no reúnan todos los elementos de cargo. Legalmente, la prueba legal. Doctor, y ahí veremos. doctor. Ahí diremos qué es lo que no hay. Sobre algunas cuestiones en particular, la verdad es que, por supuesto, a mí no me quedan claras. Yo no sé si usted las tiene un poco más clara que nosotros. Como por ejemplo este famoso viaje a Ushuaia que iba a llevar adelante Cecilia, del que no se encontraron nunca pasajes de avión, por lo tanto uno entiende que o es algo que no llegó a término, si es que en realidad la intención tanto de César como de Cecilia era irse de la provincia del Chaco, o si en realidad esto era una promesa infundada y engañosa de la propia madre de César y también del padre. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta promesa de viaje y de trabajo del que continuamente hablaba Cecilia? No, de eso lo que yo había visto eran mensajes. ¿Eran cómo? Mensajes. Eran WhatsApp y después había una comunicación de ella con un testigo de identidad reservada que aparentemente era un exnovio con el cual ella tenía mucha vinculación y que ella, la que hablaba del viaje era ella. No, César también. Hay una frase que termina diciendo César, algo así como, no recuerdo. Primero vas vos, después voy yo. Claro, no sé si le dice a una persona que quería llevar adelante, no sé si una contratación con un salón, una contratación con algo, no recuerdo específicamente, pero es el propio César que le dice, yo creo que voy a ir hasta Buenos Aires para acompañar a Cecilia, ella se queda, va a Ushuaia, yo vuelvo, algo así, para más o menos diagramar el día en que César iba a estar volviendo al Chaco. César también habla de ese viaje en una comunicación telefónica con un conocido, un amigo o alguien más que le estaba pidiendo, no sé, alquilar un salón o algo similar, no recuerdo específicamente. Pero César también menciona este viaje. Bueno, lo que yo había visto era que la que más hablaba del tema del viaje a Ushuaia era ella. De César no había visto esa comunicación. Ricardo, en base a su experiencia, que tiene acceso al expediente, ¿qué es lo que usted entiende que lo complica a su cliente? ¿Cuál es la prueba que usted ve que lo complica, que es la que usted va a trabajar? En principio el apellido, y después, bueno, todo, después se va armando todo lo otro. ¿No puede repetir, doctor, que se entrecortó justo qué es lo que más lo complica? En principio el apellido. El apellido. El apellido Sena. El apellido, sí, Sena. Y después de ahí arranca lo demás de la investigación. Pero más allá que es una persona políticamente expuesto, ¿qué prueba hay en el expediente donde usted tendría que trabajar? Yo tengo que trabajar justamente sobre las declaraciones que a ellos le hacen, las declaraciones testimoniales que a ellos le hacen hacer, lanzando bajo sospecha. Y en base a eso, y después, bueno,
los informes que pidieron de activación de antenas y eso sobre todo. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo. Doctor.